Que te sientas al micrófono casi al grabar un episodio y te das cuenta de que no tienes de qué hablar. Se te acabaron los temas para tu podcast. Hoy mis recomendaciones para ti. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio 260 de Esto es Podcast. Y no, hoy no conecté la interfaz, los efectos. Esto soy yo engolando de nuevo, ¿no? Es que hoy tenía que grabar rápido y dije, no, me voy con lo más sencillo, mi iRig Pre-HD y mi micrófono, que es rapidito. Bien, ya sabes, yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast. Y te aviso, ¿no? Que este podcast ya estamos terminando de migrarlo a una instancia de Castopod. Mira, Castopod, me preguntaron hace unos días en YouTube que qué pasó, que ya no hablo de Castopod, que me mudé, que no. Bueno, yo... el año pasado, cuando Castopod estaba en fase alfa, que es antes de la beta, es decir, que estaba en experimento, yo lo instalé y lo utilicé un buen tiempo, de hecho, y lo utilicé con mis 3 podcasts. Te invito a un café, esto es Podcast 2.0 y modo solopreneur. Muy bien, todo muy bien, pero yo necesitaba hacer cambios en la página, agregarle cosas. Y entonces Castopod es muy básico o muy estándar en lo que muestra, vamos a decir. O sea, si tú quieres agregar tus redes sociales, bueno, hay campos para redes sociales. Si tú quieres agregar tal cosa, pero si tú quieres poner un botón en el banner, en el centro del banner principal, si tú quieres agregar un formulario de contacto en la misma portada, etcétera, etcétera, ya es un poco más complejo. No digo que no se pueda, pero habría que saber de programación. Entonces yo, como necesitaba lanzar en ese entonces Sasuki Network y demás, y lo primero que hice fue poner Te invito a un café de pago premium. Yo dije, no, pues yo necesito crear una página de aterrizaje de Te invito a un café con los planes y todo. Entonces volví, porque nunca eliminé naturalmente los feeds anteriores. Nunca los elimino, los que están en mi web, porque ese es mi respaldo seguro. Bueno, y volví para atrás. Además, repito, como estaba en fase alfa, también había que estar lidiando con muchos errores que naturalmente tenían que darse, porque estaba en fase experimental. Bueno, ya la beta, luego pasamos a la beta de Castopod y ya Castopod se lanzó hace unos meses de manera pública y no en fase de prueba, sino en fase de producción, es decir, lista para el público. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que un podcast que habla de podcasting 2.0 debería estar lo más alineado que se pueda a los estándares del podcasting 2.0. Este ya lo está y los míos todos ya lo están, desde recibir valor por valor en Satoshis, desde estar en las nuevas aplicaciones de podcast, desde tener algunas etiquetas nuevas. Bueno, yo quiero un poquito más de etiquetas y Castopod, la gran ventaja que sigue teniendo Castopod es que no hay límites para colocar etiquetas. Por tanto, decidí mover este podcast a Castopod. Los demás se quedan donde están, en la página web. Los podcasts premium están en Castos, que de verdad es un alojador que para los que quieren tener su podcast premium es muy útil, muy práctico, muy funcional, muy amigable, muy de todo. Entonces ahí están en Castos todos los podcasts de Sasuki Network. Los episodios completos de este podcast, de Esto es Podcast 2.0, están en Castos. Pero
en Castopod vamos a tener los episodios que yo grabé completos y los avances y algunos cortos con sus etiquetas. Listo. Entonces luego, voy a estar esta semana haciendo una renovación del curso de cómo montar tu propio hosting con Castopod, ahora que está en la fase pública o en producción. Y ahora es más fácil todavía montarlo. Así que voy a renovar ese curso. Lo puedes adquirir como está y esperar la renovación para que se te incluya también a ti. Y los que ya lo compraron, no desesperen. Ya esta semana estoy instalando una instancia y grabando todo el proceso. Así que ya lo sabes. Ok, ese no era el tema. Y mira, tengo 6 minutos hablando. El tema de hoy es los temas para tu podcast. Es muy común, es muy frecuente y creo que a todo podcaster le pasa que llega un momento en que se le acaban los temas. A todos, repito, nos pasa. ¿Ya? Y bueno, ahí yo entiendo que yo por lo menos he identificado diferentes razones por las que eso pasa. Y tengo una serie de estrategias que utilizo para que eso no me pase. Fíjate, yo tengo un podcast de temas de psicología que tiene ya mañana o el miércoles, en 2 días, cumple 1500 episodios y no se me acaban los temas, ¿ya? Y tengo un plan de contenido todavía, creo que para una semana más. Entonces, no se me acaban los temas. ¿Cómo es posible? Una vez me lo preguntaron. ¿Cómo es que no se te acaban los temas? ¿Qué tanto hay que hablar de psicología? Bueno, hay estrategias de cómo crear temas, de cómo reenfocar los temas. Y sobre eso quiero hablarte en el día de hoy. Lo primero que tienes que saber es que una de las razones principales por las cuales se te acaban los temas es por no tener bien definido un plan de contenido. ¿Ya? O sea, hay personas que son muy orgánicas, no sé si la palabra es orgánica, pero que simplemente no tienen nada escrito de su podcast y tienen un micrófono conectadito ahí y bueno, se sientan y le dan a grabar y hablan. Bueno, eso es un estilo que yo respeto, pero bueno, al no tener nada escrito, pues dejarle todo a su mente, que ya como psicólogo te digo que dejarle cosas pendientes a la mente para que memorice a corto plazo es muy poco práctico porque el cerebro no es muy bueno reteniendo información a corto plazo. O sea, de hecho, esa no es una función útil para el cerebro. Cosas a largo plazo y a mediano plazo sí, pero a corto plazo no. O sea, que si a ti se te olvidan pendientes del día, no es que tú tienes problemas de atención, es que tu cerebro es normal. Y por eso el ser humano los chinos inventaron hace miles de años la escritura, para no depender de los pendientes diarios del cerebro. Ok, entonces una persona que no tiene un plan de contenido tiene más probabilidades quizás de que se quede en blanco a la hora de grabar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el plan de contenido es una herramienta, es un plan, es el mapa de lo que yo voy a hablar hoy y lo que voy a hablar mañana. Y no es tan complejo hacer un plan de contenido. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que sentarse a hacerlo. Y también está el tema de que hay personas que entienden que si esto yo lo voy a ver como una obligación, pues mejor no lo hago. Vamos a ver. No es que hay que verlo como obligación, pero sí como un compromiso. Porque ningún podcast que yo conozca que está público en internet es solamente para el autor de ese podcast. Eso no es verdad, aunque lo digan. No, yo grabo mi podcast para mí, para yo desahogarme. Bueno, entonces no lo publiques. Nadie te lo va a creer. ¿Por qué? Porque no lo publicas. No lo publiques. Si es para tú escucharte y para tú desahogarte contigo y para ti, ¿para qué lo publicas? El hecho de que lo publiques ya desmonta eso. Por lo menos yo no lo creo. Yo lo respeto, repito, pero no lo creo. Todo podcast público es para que alguien lo oiga. Esa es la verdad. Para responderle a alguien, para reaccionar a alguien, para educar a alguien, para informar a alguien, para entretener a alguien. Entonces, el primer enfoque que tenemos que ver, que debemos tener para tener claro los temas de nuestro podcast,
El enfoque es en el oyente, no en mí y en mi ego y en mi desahogo. No. Si yo quisiera hacer un podcast para mí, para yo desahogarme, yo puedo pensar en el oyente y preguntarme, ¿puede ser este desahogo que quiero sobre este tema útil para el oyente? ¿O puede tener un elemento útil dentro del desahogo? Y probablemente sí. Yo creo que sí. Bueno, pues entonces hago el plan de contenido. O como mínimo hago una escaleta de eso y lo voy guardando. Si no quiero hacer un plan de contenido, que es más simple con escaleta, de hecho, pues hago una escaleta y voy guardando las escaletas. Pero lo principal es enfocarnos en el oyente, en qué tan útil puede ser para el oyente. Útil en el sentido de que si es para entretenerlo, ¿realmente esto podría entretener al oyente? Si es para informarle, ¿esto debería informar realmente al oyente? Si es para educar, ¿esto enseñaría al oyente? Tenemos que enfocarnos en el oyente. Entonces, otra causa por las cuales se nos acaban los temas es porque quizás nuestro enfoque está muy centrado en nosotros, nuestro expertise, nuestra vida, lo que nos pasa. Y bueno, la verdad es que los temas nuevos o que se salen de lo que ya hemos hablado en un podcast, si los centramos en la vida de nosotros, va a ser un poquito limitado porque a menos que tú grabes una especie de audio diario, habrán días en que tú no tienes nada que decir de tu vida. ¿Por qué? Porque quizás tu vida es muy normal. ¿Ya? Si tú me dices que tú eres Kanye West, no, ¿verdad? Que se llama Ye ahora. O Kim Kardashian, será que son personas que tienen días fantásticos y diferentes cada día. Bueno, ellos podrían grabar en la noche antes de acostarse un episodio de su vida y mira, quizás hayan elementos nuevos, pero yo me atrevo a apostar en que también tienen días así medio normalitos, medio rutinarios. Entonces, insisto, para tener siempre temas, número uno, nuestro enfoque debe estar en el oyente y en que se pueda cumplir el objetivo que yo persigo con mi podcast en el oyente. En el oyente. Entonces, claro, sigo recomendando el plan de contenido. Pero que entonces, que eso me limita. Porque el plan de contenido es flexible. No te imaginas la cantidad de veces que yo tengo el plan de contenido semanal de mis podcasts y a mitad de semana lo cambio. ¿Por qué? Porque hay un tema que no me convence. Yo digo, este tema como que no, esto no. O sea, y lo quito y pongo otro. Es tan flexible como tú quieras que sea flexible. Otra manera de lograr que no se te acaben los temas es tener un mínimo de audiencia en algún lugar donde tú puedas preguntarle o en tu propio podcast. Haz la petición de que necesitas temas. A ver, si este tema te gustó, me gustaría que también me sugirieras algunos temas relacionados o que tú creas que yo pueda trabajar en este podcast para yo traerlos. Dilo. Y si es un canal de Telegram, si es un grupo de Telegram, dile, vete al grupo y sugiérelo. Dímelo tú. Yo he abierto hasta páginas donde, ¿verdad? Encuestas y todo es exacto. Todos esos instrumentos para preguntar, úsalos para que la gente te dé el tema. Otra manera de que no se te acaben los temas es tú ir a las métricas de tu podcast. Métricas donde estén las más completas posibles, identifica cuáles son los episodios que más reproducciones tuvieron. Porque puede ser que tú entonces hagas una continuidad de alguno de esos temas. Déjame ver, yo tengo aquí estos episodios. ¿Cuál es el que más se escuchó de estos podcasts 2.0? Bueno, se escuchó el de Anchor. Ok, bueno, pues déjame yo prepararme uno o dos temas más sobre Anchor, cosas que no dije en ese tema. Y lo anoto. Y hago mi escaleta. O lo pongo en mi plan de contenido. Otra manera de que no se te acaben los temas es revisar el plan de contenidos o los planes que has hecho anteriormente, el histórico de temas,
y darle un nuevo enfoque a cualquiera de esos temas que ya grabaste. Es decir, si yo un día hablé en esto es Podcast 2.0, hablé de, repito, Anchor, pero lo que mencioné de Anchor es sus características. Bueno, pues me voy a centrar en otro tema, me voy a centrar en comparar a Anchor con Castopod. Ahí tengo otro tema. En por qué es mejor. Vamos a ver, ¿qué otra cosa de Anchor yo puedo decir? Alguna información sobre la realidad de Anchor. Ya, los resultados que tiene. O puedo hablar sobre la inversión que recibió. O puedo hablar de si de verdad conviene a una persona veterana usar Anchor o es más para novatos. Ahí estoy sacando temas. El enfoque. Tú puedes usar las clásicas preguntas existenciales. ¿Qué? Sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Y a cada título, a cada cosa de la que tú quieras hablar, sácale 5 o 10 preguntas. Y esos son temas. Otra manera de que no se te acaben los temas, mira, hoy no usé el beat porque ando volado, ¿no? Métele experiencia personal a tu podcast con relación a alguno de los temas ya vividos o a la temática central de tu podcast. En Te Invito a un Café, no todos los temas son de psicología. Hay un día en que yo hablo sobre algo que me pasó. ¿Ya? Porque lo encuentro edificante, porque sigue estando enfocada en el oyente y en que el oyente aprenda algo. Porque hay una enseñanza detrás, es una reflexión. Y lo hago. Entonces sí, vale, mete la experiencia personal. No solamente experiencia personal, pero dale. Muy bien. Otra manera de que no se te acaben los temas, en el caso de que tu podcast sea, por ejemplo, diario, porque hay muchos podcasts que quieren ser diario, pero no encuentran la manera de grabar todos los días un tema. Bueno, plan de contenidos, pero está bien. Una manera es elegir un día por ejemplo, si es de lunes a viernes, los lunes vamos a hablar solamente de estos temas. Los martes solamente de esto. Los miércoles solamente de esto, los jueves de esto y los viernes de esto. Y entonces lo hace mucho más versátil. Por ejemplo, te voy a describir cómo es el plan de contenido de estos podcasts para que vuelva a ser diario, que me ha costado, admito que me ha costado volver al diario, pero estoy trabajando en ello y tengo mis temas ahí. Entonces, mira, en estos podcasts, para yo volver a activarlo diario, los lunes yo voy a hablar de tips, de recomendaciones o de reflexiones, pero básicamente tips sobre podcast. Eso va a ser todos los lunes. Los martes voy a dar mi opinión sobre algo que haya sobre el tapete, sobre algo actual o no actual, pero una mera opinión. Los miércoles voy a preparar otro tema que son tips o recomendaciones. Ya tengo lunes y miércoles de tips. Los jueves voy a presentar alguna aplicación, alguna etiqueta de Podcasting 2.0, algún software en general, que es lo mismo, que tenga que ver sobre podcasting. ¿Ya? Y los viernes voy a hablar de la actualidad en el movimiento del Podcasting 2.0. Noticias sobre Podcasting 2.0. Ahí yo tengo distribuido mis 5 días de la semana. Entonces, ¿qué yo hago? Yo los domingos me siento un rato y preparo el tip del lunes, la opinión del martes, el tip del miércoles, la aplicación del jueves y las noticias del viernes. Ya, por lo menos saco los títulos. Por ejemplo, el de hoy. ¿Se acabaron los temas para tu podcast? Prueba esto. El del martes, mira, el del martes no lo he preparado, me falta ese. El el miércoles tampoco. Ok, pero el jueves tengo pendiente hablarte de Live Item, que es la etiqueta esta para transmitir en vivo, que lo mencioné en un episodio pasado. Y el viernes tengo aquí una lista de puntos claves de noticias en el movimiento del Podcasting 2.0. Tengo que completar martes y miércoles. No es porque no tenga. Yo tengo una lluvia de ideas, un esquemita con lluvia de ideas de lo que puedo
de lo que puedo trabajar mañana y el miércoles, pero también tengo a mi comunidad. Entonces yo simplemente puedo hoy decirle, mire, me faltan temas de que ustedes quieren que hable esta semana en Esto es Podcast 2.0. Tengo 10 temas aquí que pudiera usar cualquiera de esos dos. ¿Ya? Y así uno va avanzando. Tu opinión sobre un tema incluso puede cambiar con el tiempo y tú puedes decirlo en tu podcast. Miren, hace un año yo hablé de esto, pues yo me equivoqué. ¿Ya? Y perfecto. Métele. O sea, lo que pasa es que el tener temas para hablar en tu podcast es un ejercicio, es un trabajito que hay que hacer. O sea, si de verdad tú quieres ser constante con tu podcast, que es vital ser persistente y constante con tu podcast para que se pueda posicionar bien, para que la gente se habitúe a escucharlo y no lo abandone, y para que no termines tú abandonándolo luego, es tener temas para hablar. Por ejemplo, de Te Invito a un Café, ya yo tengo los 5 de esta semana. Los 5. Entonces, a trabajar se ha dicho. Si te quieres unir a nuestro canal de Telegram para seguir hablando sobre esto o para otras recomendaciones, o si quieres proponer temas, ve a contacto.robertsazuke.com y nos escuchamos, bueno, y hablamos, ¿no? Así que ya lo sabes. Espero que este tema te haya sido de muchísima utilidad y nada más, desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio en Sasuke Network. Chao.